¿No crees que el caso de las maras en El Salvador va a ser un caso tan extraordinario que necesitaban medidas extraordinarias? Sí, por supuesto, se necesitan medidas extraordinarias, pero no meter a la cárcel al 10% de inocentes. O sea, todas las medidas extraordinarias que tú quieras tienen que tener cierta limitación. Esa limitación son, entre otras cosas, los derechos humanos. No solo de los delincuentes. Ay, es que siempre los derechos humanos defienden a los delincuentes y no a la gente común. No. Los derechos humanos son para todos porque no sabes quiénes son delincuentes y quién no. Y porque no puedes darte el lujo de que tu Estado, tu gobierno, tu sociedad sea tan bruta como el más bruto de tus delincuentes. Pero ante la posibilidad de que el tipo al que detiene sea inocente, por ejemplo, no torturarlo es buena idea. Porque mañana podría ser tú el que es detenido, acusado de ser mara y torturado para que confiese. Y entonces confiesas, te meten a la cárcel. Ah, medida extraordinaria, es que hay mucha violencia. Ya, pero a mí me desgraciaron la vida y yo no tengo nada que ver en el asunto. ¿Por qué me desgracian la vida a mí? Que no tienen la capacidad suficiente para actuar de una manera razonable y resolver el problema sin afectar a los inocentes, a tantas cantidades de inocentes. No pueden resolver el problema sin utilizar medidas tan brutales en las cárceles que están generando un rencor brutal que puede estallar en cualquier momento cuando esa gente salga de la cárcel, que es lo que siempre he dicho. Se hacen falta medidas extraordinarias, estoy de acuerdo, pero no esas.